Bueno, muy buenas tardes. El Departamento de Ingeniería Comercial de la Universidad Técnica Federico Santa María, a través del Magíster en Gestión Empresarial MBA-USM, les da la más cordial bienvenida a este webinar sobre gestión tributaria, las claves para la optimización fiscal. La conferencia del día de hoy está dedicada a la gestión tributaria, donde exploraremos en detalle los conocimientos y herramientas fundamentales en la gestión fiscal moderna. Nuestro objetivo principal es brindarte una perspectiva integral de los conceptos y herramientas contenidos en las normativas tributarias y su aplicación en el contexto empresarial. Además, durante este webinar, rastrearemos los cambios históricos que han transformado la normativa tributaria a lo largo del tiempo. Durante estos 45 minutos van a obtener una visión de las herramientas esenciales para llevar a cabo una gestión tributaria efectiva en las empresas. Exploraremos también las diversas opciones que ofrece la normativa actual, teniendo en cuenta las ventajas y franquicias fiscales vigentes, así como las últimas modificaciones introducidas por las diversas reformas tributarias. Para continuar, presentaremos al expositor de esta jornada, me refiero al doctor Zósimo Campos. Él es doctor en Ciencias de la Administración, específicamente de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago de Chile. Profesor Zósimo, bienvenido, adelante por favor. Muchas gracias, estimada Victoria. Buenas tardes a todas y a todos los presentes. Hoy día, como señalaba nuestra anfitriona, ¿cierto? Victoria McNamara, me toca presentar el tema sobre la gestión financiera en las organizaciones, principalmente, y cómo estas afectan también la tributación de las personas naturales. Profundizar en temas de tributación en las organizaciones y en las personas naturales es un tanto ambicioso para 45 minutos, pero vamos a ver desde el punto de vista de la gestión o lo que se llama también ingeniería tributaria o planificación tributaria, qué herramientas tenemos para poder realizar una buena gestión en base a los impuestos que hoy día tenemos en nuestro país. Primero, partir definiendo qué es gestión o management, ¿cierto? En el fondo, la gestión es hacer que las cosas funcionen, ¿ya? Que se realicen pensando en una finalidad que resuelva, ¿cierto? Una situación dada, ¿cierto? En una organización. Entonces, de acuerdo a las definiciones que hoy día existen, podríamos señalar que la gestión es, ¿cierto?, aquellos trámites que se realizan con la finalidad de resolver una situación o materializar un proyecto. En otras palabras, como lo decía anteriormente, hacer que las cosas funcionen. Y respecto de los impuestos, entonces, los impuestos son tributos que son establecidos por normas o por leyes, ¿ya? Y que al estar establecidos por normas o leyes son de carácter obligatorio para las personas o los contribuyentes y sin tener ninguna contraprestación. O sea, no hay ningún beneficio a cambio cuando se establecen impuestos que van a gravar a las personas, ya sean naturales o jurídicas. Por lo tanto, ya acá, de esta definición, ¿cierto?, de gestión y de impuestos, ya entonces nos enfocamos hacia dónde, ¿cierto?, enfoca este webinar hoy día y esta charla. Principalmente a gestionar el cumplimiento de la normativa tributaria en las organizaciones y también en las personas naturales, que vamos a ver entonces más adelante. Pero también con esta definición queda claro también, que queda claro que a nadie nos gusta pagar impuestos.
porque no recibimos nada a cambio. O sea, sentimos que, ¿cierto?, nos sacan recursos de nuestro presupuesto, pero no recibimos ninguna contraprestación, ningún servicio a cambio de aquello que, ¿cierto?, se va en este pago que es de carácter obligatorio. Entonces hay muchas finalidades que se establecen para poder establecer estas leyes con los impuestos que debemos pagar hacia el fisco principalmente o al Estado. Y las finalidades son variopintas. Primero, el Estado, propiamente tal, necesita financiar primero que las organizaciones puedan funcionar. Y las organizaciones, además, o sea, tienen una infraestructura física, tienen equipos, tienen herramientas algunas, y también tienen personal, y por lo tanto el personal hay que también pagarles remuneración. Por lo tanto, ya de partida el aparato fiscal tiene un componente que hay que financiar para que el Estado propiamente tal funcione con sus diversas instituciones. Hay otros fines también que se utilizan los impuestos en el Estado, por ejemplo, para financiar el cuidado de nuestra soberanía, Fuerzas Armadas, por ejemplo. Nadie estaría dispuesto, ¿cierto?, a pagar, ¿cierto?, el sueldo directamente de alguien que cumple una función de resguardar la soberanía. Entonces, ¿quién se hace cargo de ese gasto? El Estado. En políticas públicas que sean de carácter social, también, o sea, el Estado tiene que hacerse parte de aquellas situaciones en que las personas no pueden pagar una educación, no pueden pagar una prestación de salud, por ejemplo, entonces tiene que hacerse parte por un tema ético y moral, o sea, tiene que responder a esas situaciones en que las personas no pueden y no tienen alcance para poder financiar este tipo de servicios. Por lo tanto, el Estado se tiene que hacer presente. También hay situaciones en que el Estado, por política económica, también tiene que incentivar, ¿cierto?, el desarrollo de la economía propiamente tal, mayor dinamismo, potenciar, por ejemplo, los nuevos emprendimientos y entonces establece ciertos beneficios, ciertos subsidios para potenciar esos emprendimientos. Entonces, hay una serie de situaciones que no la vemos directamente, pero sí están presentes y que por lo tanto el Estado debe hacerse parte en el financiamiento de esos gastos. Si entonces miramos desde ese punto de vista, claro, si pensamos que el Estado hoy día no tiene, ¿cierto?, una función de producción, sino más bien de administrar eh, el, lo que son la administración de los servicios que entrega y que además pueda funcionar las diferentes instituciones, claro, tienen un gasto y ese gasto tiene que buscar la forma de financiarlo. Y eso se financia a través del pago de impuestos de los contribuyentes que habitamos en este país. Entonces ya tenemos algo por lo cual se hace necesario que el Estado, ¿cierto?, utilice la potestad tributaria para cobrar impuestos a un sujeto activo, perdón, a un sujeto pasivo, y por lo tanto esos sujetos pasivos somos todos los contribuyentes que tenemos que aportar para el financiamiento del gasto estatal. Sea mucho, sea poco, eso ya es cosa de cada gobierno, sabrá cómo distribuye y cómo, ¿cierto?, va usando los recursos que provienen de los impuestos. Pero sí lo importante en la gestión tributaria es saber el entorno en que estamos situados y eso tiene que ver con el marco legal. Ya dijimos que los impuestos se aplican porque hay una ley, hay una normativa que los obliga a los contribuyentes a pagar un cierto cargo por impuestos. Por lo tanto, tenemos que conocer ese marco legal, conocer las obligaciones tributarias que tienen las empresas
y conocer las obligaciones tributarias que también nos competen a nosotros, las personas naturales. Y eso nos lleva a también establecer el poder cumplir con el pago del impuesto propiamente tal. Entonces, tenemos que mirar el marco regulatorio que establecen las obligaciones de pagar un impuesto tanto a las organizaciones como a las personas naturales, luego determinar el pago. Pero dentro de todo ese proceso, también hay que saber que debemos determinar una base imponible sobre la cual se afecta el impuesto. ¿Y cómo establecemos la base imponible? Bueno, tenemos que mirar el marco normativo que establecen las normativas tributarias y después vamos a entrar en mayor detalle. Por ejemplo, el impuesto a la renta, el impuesto a las ventas y servicios o IVA, ¿cierto? Y principalmente el marco normativo que regula todas las normas administrativas, que es el Código Tributario. Por lo tanto, la gestión tributaria, ¿cierto? Dentro de las organizaciones y lo que es el cumplimiento de las normas que obligan a las personas naturales y o jurídicas a pagar una cierta cantidad por concepto de impuestos, se establece dentro del marco del derecho. Dentro del derecho, entonces, público, vamos a tener que el derecho financiero, ¿cierto? Desencadena lo que es el derecho tributario y el derecho presupuestario de la nación. Entonces, estas ramas del derecho, ¿cierto?, nos indican entonces que cada vez que se impone un impuesto a las personas es a través de una ley. Por lo tanto, se hace obligatorio el pagar ese impuesto, porque no hay impuestos sin una determinada ley. Cuando se establece la ley, por lo tanto, establece una obligación de pagar una cierta cantidad a un sujeto pasivo, ¿cierto?, que es el contribuyente, y también establece sanciones, que si no se llega, ¿cierto?, a establecer ese pago, pues entonces hay sanciones para quien no cumple con esa obligación. Entonces, dentro de esta rama del derecho financiero, que existen otras también que son constitutivas para aplicar ciertas sanciones, como son normas administrativas, y hay algunas que caen dentro de la configuración de delito tributario, que también tienen sanciones corporales. O sea, también una persona que comete un acto ilícito dentro de la norma tributaria, no solamente va a pagar multas o sanciones pecuniarias, sino que también puede tener una pena corporal, o sea, cárcel, si es que se logra evidenciar mediante un proceso de investigación el presunto delito tributario. Entonces, para la gestión tributaria, ya dijimos, tenemos un marco legal, derecho tributario, derecho comercial, derecho civil en ciertas situaciones, y otras áreas que también son relevantes para poder realizar la gestión tributaria en una organización o en personas. Y esas otras áreas tienen que ver con las finanzas, con lo que es ingeniería económica, con lo que son la ingeniería financiera. ¿Por qué? Porque cada vez que una organización tiene que pagar un impuesto, ese impuesto se va a determinar mayoritariamente por una base imponible que resulta de haber deducido de los ingresos los costos y los gastos en que se incurrieron durante un año comercial. Y por lo tanto, al establecer esa base imponible, se va a aplicar una tasa que es un impuesto, y por lo tanto eso es lo que se tiene que pagar en la declaración respectiva. Por lo tanto, eso constituye para las organizaciones un gasto que, como ya vimos, muchas veces no le genera ninguna contraprestación a las organizaciones ni a las personas. Por lo tanto, es un gasto que todos quieren optimizar, o sea, pagar lo justo de lo que me obliga la ley. Porque
muchas veces se cae por desconocer la ley en sanciones que no corresponden o en pago de impuestos superiores a los que me corresponde pagar. Por lo tanto, las finanzas también forman parte del análisis a la hora de poder gestionar la tributación. Pero ¿por qué las finanzas? Yo tengo que saber cómo administro los recursos, cómo administro mis ventas, cómo administro mi costo de venta, cómo también se administran los gastos y aquellos gastos, ¿cierto? Que, que no son gastos desembolsables, pero que sí me afectan en mi resultado tributario, como es, por ejemplo, la depreciación, las amortizaciones, que eso me logra también disminuir la carga tributaria, producto de las inversiones que se han hecho en las organizaciones por activo fijo y que también son inversiones que realizan y pueden realizar las personas, por ejemplo, cuando adquieren su vivienda a través de un crédito hipotecario, que la ley entonces establece ciertos beneficios en la adquisición de esos bienes, ¿cierto?, inmuebles o que son bienes, propiedades, planta y equipos contablemente, ¿cierto?, en las organizaciones. Entonces, ahí hay un beneficio a la inversión en la propia organización o a la reinversión de ganancias dentro de la organización y por lo tanto hay que manejar esas cuentas a nivel también de finanzas, de contabilidad, de ingeniería económica, ¿cierto? Saber el valor del dinero en el tiempo, cuánto me va a afectar, ¿cierto?, el impuesto sobre la generación del flujo de caja de una empresa, si es que realmente voy a poder contar con los recursos para hacer frente al pago de esa obligación en el mes que corresponde, ¿cierto?, declarar y pagar el impuesto. Si estamos hablando del impuesto a la renta de un año comercial X, se debe declarar y pagar en abril del año siguiente. Por lo tanto, tengo que saber que para ese mes tengo que contar con ciertos recursos si es que se ha determinado en base a lo que establece la norma, ¿cierto? De acuerdo a los ingresos, los costos menos los gastos, una base imponible, y esa base imponible se aplica el porcentaje de impuestos que establece la normativa, y por lo tanto es lo que tengo que pagar en abril del año siguiente. Hay muchas estrategias a seguir para poder enfrentar ese pago. Por ejemplo, siempre se piensa en pagar un mayor PPM mensual. Y hay estrategias que usan los contadores para poder amortizar, ¿cierto? De alguna forma, un menor pago de impuestos en abril. Pero eso significa tener que desembolsar dinero mensualmente y cuando las organizaciones tienen problemas de flujo de caja, el tener que desembolsar un pago de impuesto mensual más alto que el que corresponde, significa entonces disminuir mi flujo de caja. Entonces ahí también es bueno considerar dentro de la ecuación la importancia que tiene mi flujo de caja, ¿cierto? Y si conviene o no conviene anticiparme con un pago mayor de PPM mensualmente para no tener un pago tan alto en abril del año siguiente. Pero todo eso se tiene que evaluar, por eso es que las áreas también que se involucran dentro de la gestión tributaria también son variopintas, son otras, como las finanzas, la contabilidad, la ingeniería económica, la ingeniería financiera, porque tenemos que hacer esa evaluación. Si estamos evaluando un proyecto, tenemos que evaluar cuál, ¿cierto?, es el impacto que tiene sobre la rentabilidad esperada, el impuesto que me toca pagar, si es que las proyecciones se hacen correctamente. Entonces, las características que tiene una buena gestión tributaria son que hay un proceso, que ese proceso, ¿cierto?, comienza principalmente por las actividades que desarrolla o el giro que desarrolla una organización o las actividades a las cuales se dedica una persona natural, porque todos, de alguna forma, estamos obligados a
declarar y pagar impuestos por nuestros ingresos que obtenemos durante un año comercial, tanto las empresas como las personas naturales. Y así está estructurada nuestra ley y normativa tributaria. Ahora, es interdisciplinario, ya lo vimos anteriormente. No solamente compete lo que es la normativa tributaria, su aplicación, sino que además de normas contables, de aspectos financieros, de aspectos económicos, cómo impacta, ¿cierto?, el pago de impuestos en la administración de las finanzas organizacionales. Es sistémico, ¿ya? La gestión también se tiene que ir evaluando en base a un sistema de tributación. ¿Cómo voy a tributar? ¿Bajo qué régimen voy a quedar afecto? ¿Cuáles son las implicancias de un régimen, cierto, versus el otro que propone la ley? O este giro, ¿cierto? Por ejemplo, si tengo un predio agrícola, entonces voy a tributar bajo un régimen de renta presunta, pero ¿qué implicancias tiene tributar bajo un régimen de renta presunta? Si tengo un rubro del giro transporte, también existen ciertas facilidades para poder optimizar la gestión tributaria. Entonces, las características de la gestión tributaria tienen que estar enfocadas, ¿cierto?, a cómo yo logro sistematizar un proceso donde tengo que saber qué leyes, qué normas tributarias son las que van a afectar a la organización o a una persona natural, bueno, y cómo también se hace parte para cumplir con esas obligaciones en cuanto al desembolso que tiene que hacer de efectivo. Si el impacto mayor del pago de impuestos es que las organizaciones y las personas tenemos que hacer un desembolso por un servicio que ya lo dijimos anteriormente, perdón, por un pago que es obligatorio, pero que no recibimos una contraprestación, no tenemos nada a cambio por ese pago, por lo tanto es un gasto que la empresa lo resiente si es que tiene problemas de flujo de caja o cuando son montos significativos. Entonces, no es menor el desembolso y el gasto que implica un impuesto. Por lo tanto, por eso la gestión tributaria tiene que estar, ¿cierto?, enfocada en su objetivo de optimizar el pago de impuestos, optimizar la carga tributaria de las organizaciones. Si no se cumple, como indica la norma, vienen sanciones. O sea, además de pagar el impuesto, van a aplicar multas. Y dependiendo el tipo de infracción, esas multas pueden ir también sancionando la actividad empresarial propiamente tal. Por ejemplo, el Código Tributario en el artículo 97 establece muchas infracciones con su respectiva sanción si es que se llegan a realizar. Y hay algunos números de ese artículo 97 que las infracciones constituyen delito tributario. Y si constituyen delito tributario, tienen asociado no solamente el pago de multas, sino que también pena corporal, o sea, cárcel, si es que se llega a evidenciar. Por lo tanto, el costo de no cumplir o de no realizar una gestión tributaria óptima significa un mayor desembolso y un mayor gasto. Porque, por ejemplo, si yo no cumplo con declarar el impuesto dentro de los plazos que tiene estipulado la normativa, es multa. Si me paso un minuto del plazo, es multa para la empresa. O sea, voy a pagar el impuesto más una adicional por la sanción y la multa que me establece la normativa por no pagar dentro del plazo legal. Si no informo de ciertos cambios que suceden en una organización, multa. Dentro del plazo que establece la ley, multa.
Por ejemplo, hay muchos que ignoran que porque no tienen actividades, pero sí se constituyen como empresa, pero no generan actividades, no tienen obligación de declarar. Y sí establece la normativa que tienen que declarar sin movimiento. Si no declaran sin movimiento, multa. Entonces, cada acción, ¿cierto?, va a tener una consecuencia. Si yo cumplo, ¿cierto?, con la normativa y dentro de los plazos que establece la ley, bueno, voy a tener que desembolsar una cierta cantidad si es que me toca pagar un impuesto. Pero si no cumplo dentro del plazo, las consecuencias son un monto a desembolsar mayor que el que me corresponde por impuesto. ¿Cuáles son los procedimientos entonces para optimizar la gestión tributaria? Primero, lo que permita la ley. Todas las acciones o actos que contemplan las diversas leyes. O sea, para eso entonces tengo que analizar y comprender la norma tributaria, ¿cierto?, que obliga a pagar impuestos y que, digamos, graban al giro propiamente tal de una organización o que graban las actividades que realiza una persona natural, que por ejemplo puede tener un sueldo porque es trabajador dependiente, pero además emite boletas de honorario. Por lo tanto, el solo hecho de tener un sueldo y además emitir boletas de honorario lo obliga a declarar el impuesto global complementario en abril del año siguiente. Entonces, es importante entender y conocer lo que dice la normativa tributaria. Ya. Ahora, si yo no cumplo lo que dice la normativa tributaria, teniendo obligación de realizar, cometo un acto ilícito que es la evasión. La evasión es teniendo la obligación de pagar un impuesto, no lo pago por diversos motivos, porque no sabía, desconocía la ley, porque me olvidé o simplemente no quise pagarlo. Eso es evasión tributaria, teniendo una obligación y no lo realizo. Entonces, para hacer una buena gestión tributaria, hay que entonces tener el conocimiento de la normativa que, ¿cierto?, va a gravar la actividad que estoy desarrollando, ya sea persona natural, ya sea persona jurídica o empresa. Entonces, es importante porque aquello que se entiende como delito, o sea, son acciones ya que están incumpliendo la normativa que establece la obligación de pagar un tributo. Por lo tanto, si eso es un ilícito, se sanciona de acuerdo a lo que establece la normativa tributaria. Recordemos que no hay impuestos sin su determinada ley, y cada ley tiene también sus sanciones si es que no se cumplen. Bueno, entonces, para optimizar la gestión tributaria, primero tengo que conocer a qué estoy obligado dentro de lo que establece la normativa tributaria, a pagar impuestos sobre determinada actividad. ¿Qué estrategias vamos a encontrar para poder realizar una buena gestión tributaria? Bueno, aquel procedimiento que me signifique optimizar el pago monetario. Siempre y cuando, ¿cierto?, esas opciones se encuentren dentro del orden jurídico que me permite poder, ¿cierto?, optimizar el pago tributario. Entonces, fundamental para una buena gestión tributaria, entonces, conocer el marco normativo tributario para entender entonces cuál es el impuesto que yo debo pagar, y eso me significa una optimización tributaria. Pagar el impuesto justo, por lo tanto, significa optimizar la carga tributaria de una persona natural o jurídica dentro de este contexto de los tributos. Entonces,
para hacer una buena gestión tributaria, entonces hay que entender la normativa y entender bajo qué figura, ¿cierto?, mi organización o la persona natural se grava con impuestos. Ahora, la ley, ¿cierto?, establece artículos, pero cada empresa, cada organización y cada persona se tiene que analizar en forma independiente, ¿ya? Porque no todos generamos los mismos ingresos, los mismos beneficios, ¿ya? Las mismas rentabilidades o el incremento patrimonial. Todos, entonces, tenemos diferentes fuentes de ingreso y por lo tanto cada uno se tiene que evaluar en forma independiente a la hora de poder realizar una buena gestión tributaria en las personas, ya sea natural o jurídica. Eso es lo más importante que tiene la gestión tributaria óptima. Tengo que saber la normativa tributaria que está vigente y cómo afecta a la organización o a las personas ya naturales que se gravan con impuestos. Porque también, en base a esa normativa que se establece cómo se va a gravar ciertos ingresos o se establece la base imponible para ejercer o gravar con impuesto esa ganancia o mayor valor, también establece beneficios y exenciones o ciertas franquicias y exenciones. Por lo tanto, voy a estar pagando de más si es que no utilizo esa franquicia o exenciones. Por ejemplo, si uno de ustedes tiene un crédito hipotecario y por ese crédito hipotecario paga intereses, si le toca declarar su impuesto global complementario, puede rebajar de la base imponible los intereses efectivamente pagados por ese crédito hipotecario en el año comercial inmediatamente anterior. Ese es un beneficio que establece la normativa para las personas naturales que hayan adquirido su vivienda a través de un crédito hipotecario. También hay algunos beneficios, ¿cierto?, que establece la ley por los gastos en educación. Ahora, todos podemos ejercer, ¿cierto?, ese beneficio. Depende. ¿De qué depende? De nuestros ingresos, si están dentro del rango que establece la normativa, porque la normativa también no es universal. Ese beneficio no es universal para todos, sino que depende el nivel de ingresos que tenga una persona durante un ejercicio comercial. Si sobrepasa ese ingreso, puede que la normativa establezca que no tiene derecho porque sobrepasó el tope al cual tenía acceso a ese beneficio tributario. Entonces, hay que conocer la normativa tributaria para poder saber, ¿cierto?, cómo optimizo el pago de los impuestos. También la gestión tributaria implica ciertas características que como contribuyente yo tengo derecho. Por ejemplo, el tener la libertad para elegir la forma de organización o de contratación al momento de desarrollar una actividad comercial o económica. Si esta también se funda en la interpretación literal o fiel de la ley tributaria, la gestión tributaria entonces está íntimamente relacionada con el principio de legalidad tributaria. No deben existir abusos de normas jurídicas ni simulación. Debe existir además una legítima razón de negocios según el criterio fiscal. Y aquí entonces, ¿cierto?, vamos a ver que ya entra en competencia un concepto llamado elusión tributaria, que se estableció en una de las últimas reformas que se hicieron a la normativa tributaria
porque antes de esta reforma la elusión no era considerada como un delito tributario, pero después de esa reforma sí es considerada como delito tributario. Por ejemplo, la simulación de un negocio con el solo propósito de disminuir el pago de impuestos, ¿ya? O, cierto, que el hecho grabado nunca acontece, a diferencia de la evasión, donde el hecho grabado ocurre, ¿cierto? Y dicha ocurrencia da origen al nacimiento de un impuesto. Entonces, la evasión, y ahí vemos la diferencia, porque la elusión es que yo me aprovecho de la normativa, de los vacíos legales que me establece la normativa, para, ¿cierto?, simular una cierta actividad con el propósito de no pagar impuestos o de pagar menos del que corresponde. En cambio, la evasión sí hay una configuración del hecho grabado, pero no se cumple con el gravamen ni el pago de impuestos. Entonces, en eso, ¿cierto? Tenemos que ser cuidadosos a la hora de poder gestionar tributariamente, ¿cierto? La optimización del pago de los impuestos en las organizaciones y en las personas. Porque hoy día tenemos que es delito la elusión tributaria. O sea, aprovechar ciertos vacíos legales que establece la normativa para entonces utilizarlos en pro de un menor pago de impuestos. Y aquí algunos ejemplos de lo que establece hoy día esta normativa que se insertó en el año 2014, que establece como un delito la elusión. En el artículo cuarto, cuater, dice, señala literalmente, habrá también elusión en los actos o negocios en los que exista simulación. Esto, cierto, fue la reforma del año 2014 a través de la ley 20.780, en su artículo 10, número 3. Entonces ya, cierto, configura la elusión o la simulación como un acto de delito. Y también en el artículo cuarto ter dice, los hechos imponibles contenidos en las leyes tributarias no podrán ser eludidos mediante el abuso de las formas jurídicas. Y se entenderá entonces que existe abuso en materia tributaria cuando se evite total o parcialmente la realización del hecho grabado, o se disminuya la base imponible o la obligación tributaria, o se postergue o difiera el nacimiento de dicha obligación mediante actos o negocios jurídicos que, individualmente considerados o en su conjunto, no produzcan resultados o efectos jurídicos o económicos relevantes para el contribuyente o un tercero que sean distintos de los meramente tributarios a que se refiere este inciso. Por lo tanto, aquí ya viene a cerrar esa puerta de que yo pueda simular una cierta actividad con el propósito de no pagar un impuesto. Por ejemplo, muchas organizaciones se realizaban quizás con un tono de planificación o ingeniería tributaria para evitar ciertos pagos de impuestos, pero que a través de la inserción de este artículo, ¿cierto? Ya esas reorganizaciones empresariales y esa planificación ya hoy día se configuran como elusión tributaria. Por lo tanto, una buena gestión tributaria con una elusión es una línea muy tenue y hay que ser muy cuidadoso, ¿cierto? De qué tipo de reorganización empresarial vamos a realizar para optimizar la carga tributaria. Entonces, por eso que el conocimiento de la norma tributaria es fundamental a la hora de poder hacer una buena gestión tributaria. ¿Ya? No solamente el conocimiento, porque ya veíamos anteriormente que las finanzas también influyen en la gestión tributaria.
¿Qué formas de estrategia en gestión tributaria vamos a encontrar según el tiempo de la estrategia, ¿cierto? La temporalidad en que se dé, qué va a implicar el tipo de negocios, por cuánto tiempo, la sociedad, qué tipo de sociedad vamos a organizar, según el espacio geográfico en que se dé, ¿cierto? La gestión tributaria. Por ejemplo, si es una reorganización empresarial, bueno, ¿qué tipo de reorganización entonces vamos a realizar para optimizar entonces la gestión tributaria? Porque reorganización empresarial puede haber no solamente con el objetivo de optimizar la gestión tributaria, sino que también para optimizar los recursos y hacer más eficiente la utilización de los recursos de la organización. Por lo tanto, si yo quiero establecer un criterio de poder tener actividades separadas para poder llevar un mejor control de esas actividades en cuanto a los negocios que se puedan ir generando y ver qué negocios son más rentables que otros, pues se puede establecer entonces una reorganización empresarial por unidades de negocio, pero que también tiene implicancias en la gestión tributaria. Incidencia en la base imponible. ¿Cómo me afecta, cierto, esa reorganización empresarial en la base imponible que está afecta a impuestos? La base imponible, por ejemplo, para el impuesto de primera categoría que pagan las empresas, se determina si tiene que calcular los ingresos menos los costos menos los gastos necesarios para producir la renta. Por lo tanto, de ese resultado, de esa diferencia entre los ingresos menos los costos menos los gastos, va a determinarse la base imponible que va a estar afecta a impuestos que corresponda según el régimen de tributación que le toca, ¿cierto?, estar grabado. Entonces, también la incidencia que tiene en la tasa impositiva, si es un impuesto único o si lleva contabilidad completa. El impuesto único, como su nombre lo indica, es impuesto único, pero puede ser de una tasa del 35 o 40% sobre la tasa del 25%, que es el régimen normal. Pero ¿por qué puede haber una tasa mayor? Bueno, si la empresa cae, ¿cierto?, dentro de lo que hoy día se configura en el artículo 21 como un gasto rechazado, ese gasto rechazado va a tener una tasa superior. ¿Por qué? Porque la ley establece que es un gasto rechazado. Por ejemplo, en una organización que tiene un vehículo y ese vehículo lo utiliza un integrante de la familia como para uso personal, pero factura los gastos de ese vehículo a nombre de la empresa. Entonces, ese es un gasto rechazado. Ahora, el auto del gerente de una sociedad anónima también genera gastos de repuesto, de mantención, de combustible, pero el vehículo es un gasto rechazado y por lo tanto va a generar una mayor carga tributaria. Y se tiene que contabilizar, si es sociedad anónima, lo más probable es que sí se contabilice para hacer más evidente en qué se gastan los recursos de la organización. Entonces, todo depende también, como lo decía anteriormente, según el régimen de tributación. Por lo tanto, aquí no hay una receta para todos en forma igualitaria, sino que cada una de las organizaciones, cada una de las personas naturales, se tiene que evaluar en forma independiente, de acuerdo a cómo se configuran sus ingresos, sus rentabilidades, su aumento patrimonial dentro de la normativa tributaria. Y por eso es relevante el conocimiento de la normativa tributaria. ¿Qué elementos vamos a considerar en la gestión tributaria? Primero, si tiene domicilio o residencia en Chile, cuál es la nacionalidad del contribuyente. Eso va a afectar, ¿cierto?, ya de partida, qué tipo de impuestos van a gravar al contribuyente. No es lo mismo una persona natural que tiene residencia y domicilio en Chile a una persona que no tiene domicilio ni residencia en Chile. Las tasas de impuestos son diferentes y el tipo de gravamen son diferentes. La persona natural se grava con impuesto global complementario
la que tiene domicilio y residencia en Chile, mientras que la persona que no tiene domicilio y residencia en Chile, por los ingresos de fuente chilena, va a gravarse con impuesto adicional, que es tasa 35% o 40%. O pueden haber actividades que graban un poco menos, de acuerdo a lo establecido en la normativa del impuesto adicional, que está en la misma ley de impuesto a la renta. Entonces, primero, conocer si el contribuyente o la empresa tiene domicilio y residencia en Chile. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del contribuyente? Si es persona natural, se afecta con impuesto global complementario. Si es persona jurídica o es una empresa que ha iniciado actividades, una razón, ¿cierto? Una empresa, una sociedad de responsabilidad limitada, entonces se graban ya con impuestos de primera categoría y por lo tanto ahí tenemos dos tipos de impuestos, uno para las personas naturales y uno para las personas jurídicas o las que ejercen alguna actividad comercial. Por lo tanto, hay que entender entonces qué tipo de contribuyente es aquel en donde vamos a desarrollar la gestión tributaria. ¿Cuáles son los orígenes de los ingresos o beneficios que obtiene? ¿De qué tipo es la naturaleza de los ingresos? Si estamos hablando de una persona natural, si es sueldo, ¿cierto? O remuneraciones, o tiene honorarios, si tiene alguna dieta, porque es director de sociedad anónima, o tiene también participación en una sociedad y por lo tanto tiene retiros de utilidades, o tiene acciones en una sociedad anónima y por lo tanto le reparten dividendos. Todo eso hay que evaluarlo para saber cuánto entonces va a ser la base imponible con la cual se va a grabar y qué tipo de impuestos le corresponde y qué tipo de beneficios o qué tipo de créditos tienes contra el impuesto. Si es una empresa, ¿cierto?, que realiza una actividad económica, por lo tanto hay que saber cuál es la actividad económica y bajo qué régimen de tributación está grabado. Por lo tanto, ahí la naturaleza de la operación y las transacciones. Porque hay que entender primero eso para saber entonces cómo se va a grabar esa organización y bajo qué tipo de régimen tributario le optimiza su gestión tributaria. ¿Cuál es la relación del contribuyente con otras personas o entidades? Por ejemplo, si la persona natural es dueño de una participación de la sociedad de personas o tiene acciones dentro de una sociedad anónima, entonces, ¿cómo se establece la tributación de la persona natural y la persona jurídica o la razón social de la empresa? Entonces, sí, es dueño de una parte de la propiedad de esta empresa. Sí, entonces tiene una figura que le va a comprometer a grabar de ciertas rentas que obtiene de esa participación en esa sociedad. Y la sociedad va a pagar con un impuesto también. Y que ese impuesto, además, no quiero enredarlos mucho, pero además ese impuesto que paga la organización va como crédito contra el impuesto global complementario que va a pagar el dueño de esa empresa. Por lo tanto, ahí ya se van mezclando, ¿cierto? Ciertas, ciertas figuras y ciertos beneficios que hay en nuestra normativa tributaria. Y por lo tanto, una buena gestión tributaria, vuelvo a insistir, implica conocer la normativa tributaria, porque eso me va a permitir entender cómo va a tributar la persona a la cual le estoy prestando servicio, o la organización o la empresa. Y si estoy en una reunión donde hay que tomar una decisión de invertir o no invertir, saber cuál es el impuesto que se va a pagar al final del día. ¿Qué incidencia, por ejemplo, tendría el IVA dentro de una nueva estrategia de negocio o una ampliación del giro? Bueno, si yo les digo que el IVA no tiene ninguna incidencia en el gasto de la empresa, sino más bien solamente en el flujo de caja, pero ustedes me podrán decir, bueno, ¿qué significa? O sea, si no tiene incidencia en el gasto, pero sí en el flujo de caja, bueno, porque el IVA, ¿cierto? No lo soporta la empresa, sino que el consumidor final. Pero la empresa tiene que pagar el impuesto que le paga el cliente al Estado. Por lo tanto, sí le va a afectar el desembolso y el flujo de caja que pueda generar durante un periodo, pero no así el gasto. Entonces, eso
que parece tan sencillo, pero que hoy día la verdad es que muchas personas los desconocen y que lamentablemente a veces tienen que pagar recursos extras porque no saben que ese impuesto no le corresponde a la empresa, sino que ese impuesto, IVA, lo paga el cliente, pero el cliente se lo da en administración o la ley señala que tiene la obligación de administrarlo un contribuyente, afecto a impuestos, y que después el contribuyente tiene que pagárselo al fisco. Pero ustedes dirán, bueno, pero si la empresa compra, también paga IVA y desembolsa dinero, sí, pero después lo rebaja de las ventas y del impuesto que IVA que le paga al cliente. Por lo tanto, se netea el gasto o el desembolso y por lo tanto no hay ningún gasto. O sea, cosas tan sencillas como eso, pero que se ignora. Ahora, el IVA va a tener impacto sobre el precio, claro, claro que tiene impacto, porque una cosa es el precio que yo determino en base a mis costos y cuál es el margen de ganancia que quiero obtener sobre el precio, y luego cuánto más se altera el precio de venta al cliente y si ese es competitivo o no. Bueno, ¿cuál es la estructura tributaria en Chile? Impuestos directos, indirectos y también otros tipos de impuestos. Los impuestos directos están relacionados con la tributación que afecta al patrimonio, los ingresos que pueda tener una persona o una organización determinada. Los impuestos indirectos corresponden al impuesto al valor agregado, o sea, no gravan a la persona propiamente tal, sino que se grava la transacción o el hecho económico. ¿Cómo se estructura la ley de la renta también? O sea, aquí vemos, por ejemplo, qué va a significar el hecho gravado. Por una parte, los incrementos al patrimonio, la norma general, los ingresos que no constituyen renta y luego la renta afecta a impuestos. Y aquí entender que la renta y el origen de la renta puede provenir, ¿cierto?, de dos partes. Primero, las rentas del trabajo, que van a tributar con impuestos de segunda categoría, y las rentas del capital, que van a tributar con rentas con impuestos de primera categoría. Bueno, y todo este proceso, ¿cierto? Y con sus distintas reformas que han habido a través del tiempo, incluido el aumento de las tasas porcentuales del impuesto de primera categoría, que han ido aumentándose a través del tiempo, significa entonces también todas las reformas y los cambios que han habido en nuestra normativa tributaria. Ahora, entender también que tenemos un sistema tributario que está integrado. ¿Qué significa que está integrado? Que en el impuesto de primera categoría, ese impuesto que pagan las organizaciones va a ir como crédito al impuesto global complementario que pagan los dueños de las organizaciones. ¿Ok? Y los dueños de las organizaciones van a tener distribuciones de dividendos o retiros, dependiendo del tipo de sociedad o empresa que tengan. En cambio, los trabajadores dependientes van a tributar con lo percibido. También hay exenciones, hay reducciones que permite la ley establecer ciertos beneficios para poder reducir la base imponible, la reducción de tasas de impuestos, poder aplazar o diferir el impuesto, créditos impositivos, franquicias geográficas, etc. ¿Qué tipos de impuestos? Ya vimos anteriormente: impuestos a la renta, impuestos a las ventas y servicios, las importaciones, las exportaciones, conflictos de leyes, legislación comparada entre países, por ejemplo, el artículo 41 establece todo lo que es la tributación internacional, cómo se evita la doble tributación, cuáles son los convenios que hay entre países, a la hora de poder también analizar la gestión tributaria de una empresa, por ejemplo, que se dedica a exportar o que se dedica a importar. ¿Ok? Entonces, a grandes rasgos, lo que quiero dejar, ¿cierto? Hoy día establecí como mensaje que para una buena gestión es necesario entender la normativa tributaria. ¿Ok? Para una buena gestión tributaria hay que conocer la normativa tributaria
y también es multidisciplinaria. Hay que calcular las rentabilidades, el impacto que tiene esa rentabilidad sobre el impuesto, cómo afecta en mi flujo de caja el impuesto. Entonces, no se puede dar una receta única para todas las organizaciones ni las personas. Cada una se tiene que analizar en forma independiente y por lo tanto cada una va a tener una estrategia para optimizar esa gestión tributaria. Muchas gracias. Perfecto. Pasamos a las preguntas, a ver si el público se anima a hacerle consultas en directo al profesor. Edison Pérez dice, ¿podremos tener acceso a la grabación? Sí, la vamos a dejar en el canal de YouTube del programa MBAUSM. Yo creo que la vamos a estar subiendo mañana dentro del día. Marcel consulta, tengo un par de preguntas. ¿Se puede planificar tributariamente sin cometer un ilícito hoy? Y la segunda, ¿cuáles son las estrategias de gestión tributaria que más se utilizan? Bueno, hoy día sí, los asesores tributarios estamos un poco más reticentes a poder entregar ciertos lineamientos en cuanto a la gestión tributaria de las organizaciones, producto de la inserción, ¿cierto?, de estos artículos que hoy día vienen a establecer la elusión como delito tributario y por lo tanto muchos asesores que hacíamos planificación tributaria hoy día son más reticentes a la hora de poder proponer una estrategia porque no solamente la empresa o el contribuyente, si es que se configura el hecho de la elusión tributaria, va a afectar con sanciones, multas y etcétera, sino que además quien asesora. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadoso a la hora de poder realizar una reorganización empresarial o establecer un cierto criterio o configuración, ¿cierto?, de una organización para optimizar la gestión tributaria. Como decía durante la charla, o sea, hay una línea muy tenue entre la elusión y la buena gestión tributaria. Por lo tanto, hay que estar evaluando constantemente el no traspasar esa línea hacia la elusión y que constituya un proceso por posible elusión tributaria. O sea, hay que ser cuidadoso. Se puede, pero hay que ser cuidadoso. Y la segunda, depende mucho del contexto en que se pueda establecer una planificación tributaria o una buena gestión tributaria. Depende también de las expectativas que existan en las normativas. Por ejemplo, se hablaba mucho hasta fines del 2022 de que iba a venir una nueva reforma tributaria que iba a, a transformar, ¿cierto?, muchas figuras y las iba a agravar. Entonces uh, hubo muchas, sobre todo sucesiones hereditarias que distribuyeron su herencia porque se iba a establecer un impuesto, entre comillas, al patrimonio. Por lo tanto, era lo que se venía en la reforma tributaria. No se logró aprobar la reforma tributaria, pero sí antes la gente se estableció ciertos procedimientos para entonces evitar ese pago de impuestos que supuestamente iba a venir con el gravamen al patrimonio. Entonces, todo depende, ¿cierto?, de la organización, como decía antes, del tipo de contribuyente, si es persona natural, si es organización, etcétera, para poder configurar una buena gestión tributaria, una óptima gestión tributaria. Perfecto. Acá vemos que tenemos otra pregunta. Dice, profe, respecto a los regímenes tributarios, ¿podría usted comentar los beneficios de elegir este y no otro? ProPyme General 14D. Sí. Entre el ProPyme general y el ProPyme transparente, eh, hay personas que prefieren el ProPyme transparente y les conviene en el sentido de que
es el propio servicio a través de sus algoritmos y su base de datos quienes te proponen, ¿cierto?, cuál va a ser tu base imponible y el impuesto que tienes que pagar. Y el propio IME general también entrega ciertos beneficios, pero también te obliga a llevar contabilidad completa si es que se configura como tal. Ahora, nuevamente insisto, no se puede, no se puede dar una receta, entre comillas, sin conocer la organización propiamente tal, ya que se dedica. Entonces, nuevamente insisto, la ley es una que establece diferentes criterios y regímenes de tributación, pero cada organización es diferente, ¿eh? Y va a tener que evaluar desde múltiples variables, por ejemplo, empezando cómo está constituida, si es unipersonal, si es social o tiene más socios, dueños de esa organización, en qué negocio está inserto, etcétera. O sea, son muchas variables que hay que evaluar a la hora de poder gestionar tributariamente el tipo de régimen al cual se propone grabar una organización o una persona. Entonces, sería muy poco serio de decir este sí, este no. Perfecto. Profesor Claudio Peche, consulta. ¿Cuánto es el valor aproximado de una multa por no declarar para una empresa que no tiene movimientos? La ley establece una UTM, pero sí, en general, como se hace por internet, hay condonaciones y multas que hoy en día alrededor de 40.000 pesos con las condonaciones y las rebajas. Pero establece el artículo primero y segundo perdón, el artículo 97, número 1 y 2 de la Ley de Impuesto a la Renta, está establecido la multa por no declarar sin movimiento. Y es una Profes- UTM, centralmente, y con rebaja y condonaciones queda como en 45.000 pesos hoy día. Ujú. Profesor Luis Olave dice, en las SPA a fin de año, si no se reinvierte el capital, yo entiendo que se paga el 25% a fin de año. ¿Las personas beneficiadas de las utilidades también deben pagar impuestos? A ver, tenemos un sistema de impuesto integrado. Primero, las organizaciones, en este caso la SPA, tiene una actividad y esa actividad va a tener una base imponible si es que tiene resultados positivos y sobre esa base imponible se aplica un porcentaje que es el impuesto. Ahora, los dueños de esas sociedades también están afectos a impuestos y que es el impuesto global complementario. Por lo tanto, el impuesto que paga la empresa va como crédito contra el impuesto global complementario. Si no tiene más ingresos el dueño de esa SPA, sus ingresos van a constituir la utilidad que tuvo la SPA. Y esa utilidad va a ser la base del global complementario. Y el impuesto que paga la empresa va como crédito contra el impuesto global complementario que se determine para esa persona natural. Si no queda afecto a impuesto porque la renta es bajo 13,5 UTA, entonces va a tener devolución de impuestos porque el impuesto final que se paga en Chile es el impuesto global complementario. El impuesto de primera categoría opera como un PPM, o sea, es un pago anticipado del impuesto global complementario. Súper, muchas gracias, profesor. Vemos que ya se dio respuesta a todas las consultas que nos hicieron los participantes de este webinar. Les agradecemos mucho en honor al tiempo. Vamos a ir cerrando. Eh, Pucha, justo nos entró una, ya, para responderle a Patricio, vamos a hacer la última respuesta. ¿Le parece, profesor? Bien, pero si Patricio, gustan mi correo después, pues yo puedo responder, no hay súper. problema. Idealmente que el profesor ponga su correo en el chat para que los que tengan preguntas más específicas se las puedan hacer, realizar a él. Y como ya mencioné que íbamos a ir con la última que es de Patricio, se la voy a realizar, profesor. En la propuesta del Servicio de Impuestos Internos, de Impuestos Personales, GSC,
¿Vienen automáticos los beneficios tributarios de acciones y FM o se deben informar desde los gestores corredoras? Sí, en general la ley obliga a los contribuyentes a declarar sus impuestos, pero curiosamente el Servicio de Impuesto Interno obliga a todas las organizaciones a hacer declaraciones juradas de todos los beneficios e ingresos que tenga cada contribuyente y por un identificador que es el RUT. Por lo tanto, ya sabe cuántos son tus ingresos, cuánto tienes derecho a beneficios, franquicias, por eso te propone también esas propuestas. Entonces, salvo en ciertas situaciones que hay que ingresarlas a mano, pero en general el Servicio de Impuesto Interno ya tiene toda la información respecto de tus ingresos y beneficios. Por lo tanto, en la propuesta muchas veces viene ya elaborada, salvo que tú puedas tener algún otro ingreso que no haya sido declarado o que no cuadre lo que tú estás declarando con la declaración que hizo la organización que está declarándole al servicio tus ingresos. O por ejemplo, si tú tienes una empresa y el contador se equivocó en declarar al Servicio de Impuesto Interno los ingresos que te corresponden y tú declaras otros ingresos, no va a haber cuadre con lo que tiene la base de datos del servicio, por lo tanto, te van a generar una invitación a fiscalización al Servicio de Impuesto Interno para que justifique por qué no cuadran o a la empresa le va a pedir que rectifique esa declaración. Entonces, hay que ver, nuevamente, hay que ver el tipo de franquicias y al tipo de impuesto al que va a estar afecto. Muchas gracias, profesor, por su respuesta a las preguntas. Le pido pueda poner su correo electrónico en el chat por si Si alguno me de los permiten, participantes... si me permiten poder manejar Ahí le vamos a el pedir a José que le pueda activar para que usted pueda escribir. o si no, si lo pueden escribir ustedes, que yo no puedo ingresar al chat ahora. Lo dejamos acá entonces, es sosimo.campos @usm.cl. usm.cl. Ahí, Así es. perfecto. Bueno, le agradecemos a cada uno su participación en esta actividad. Les recordamos que este ciclo continúa el 26 de septiembre a las 18:30 horas con el tema central Sostenibilidad empresarial y economía circular a cargo de la profesora Macarena Larraín. Para más información sobre esta charla y las que siguen, pueden visitar las redes del mba.usm.cl. Nuevamente, muchas gracias profesor, y nos vemos el próximo 26 de septiembre. Muchas gracias a ti y a todos ustedes.